Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, Mujer Transformada en Cristo. Gracias por acompañarme en estos estudios bíblicos diarios. Hoy llegamos a un pasaje que es muy conocido. Creo que muchas veces, la gran mayoría, lo hemos estudiado en la escuela dominical de niños o algún estudio de la palabra, pero muchas veces lo hemos aprendido o lo hemos comprendido solo por encima. Me refiero a la historia de la Torre de Babel, que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo número 11. Hoy voy a estar leyendo en la versión Reina Valera 1960. Si tienes tu Biblia, te invito a que la busques para que me acompañe en este precioso estudio que vamos a tener. Este es un relato que no solo habla de lenguas confundidas, sino que también habla de intenciones del corazón, de desobediencia y de lo que pasa cuando el ser humano quiere llegar lejos, pero sin tener en cuenta a Dios. Vamos a leer el pasaje bíblico Génesis 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Amén. El evento de la Torre de Babel ocurre después del diluvio. Recuerden que cuando hicimos ese estudio aprendimos la instrucción de Dios a Noé y su familia. Fue una instrucción bastante clara y Dios les dijo: multiplíquense, fructifiquen y llenen la tierra. Si quieres saber un poco más de detalles de este estudio que hicimos, te voy a estar dejando por acá el video y te invito a que vayas para que lo veas. En este pasaje que acabamos de leer vemos algo completamente diferente a lo que Dios, a esa instrucción que Dios había dado. Vemos que aquí las personas no querían dispersarse. Si se pueden fijar, ellas dijeron: hagamos, edifiquemos una ciudad y hagamos una torre muy alta por si quisieran dispersarnos, para que, es decir, ellos querían tener un punto de referencia como para, si eran dispersados, ellos poder volver a ese punto, hacer una torre enorme, gigantesca, para que pudieran regresar a ese punto. Y hay algo que quiero que noten que no es un detalle menor. Dice aquí en el
en el versículo 3 dice que ¿de qué lo hicieron? ¿Qué material utilizaron? Dice que hicieron ladrillo cocido y en lugar de mezcla usaron asfalto o brea. Si retroceden a los capítulos anteriores, van a ver que eso también fue lo que se utilizó en la construcción del arca que hizo Noé. ¿Y cuál era el objetivo de usar ese material? Que no se filtrara el agua, que cuando el diluvio viniera a la tierra, en el arca no entrara el agua. Entonces estas personas, si se fijan, ellas están pensando hacer esa torre con ese mismo material, con ladrillo cocido y con brea o asfalto. Ellos querían o ellos estaban visualizando que esa torre fuera tipo el arca, o sea que si había otro diluvio universal, esa torre no se inundara para que allí el agua no entrara. Entonces eso ténganlo en mente porque no es un detalle menor. Y también dijeron en el versículo 4, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la tierra. Entonces, número 1, lo que acabamos de ver, ellos querían construir esa torre con material que permitiera que no se inundara. Y número 2, la querían hacer tan grande y ponerse un nombre, dice que para que por si fuéramos esparcidos por toda la tierra. Es decir, ellos tenían ese temor. Dios nos puede esparcir por toda la tierra porque esa fue su instrucción. Pero aunque nos esparza, nosotros nos vamos a regresar porque vamos a tener este punto de referencia, esa torre gigante con un nombre específico y vamos a poder regresar. Imagínense ustedes, ahí vemos dos cosas muy importantes. Esta gente estaba en desobediencia a la instrucción dada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho, multiplíquense y llenen la tierra, pero ellos no, ellos querían quedarse en ese punto. Eso era desobediencia a Dios, a la instrucción de Dios. También la idea que tenían de que en esa torre no entrara agua y por eso estaban creándola de ese material, quiere decir que ellos no confiaban en Dios, porque en el capítulo anterior, en el video que te estoy compartiendo por acá, allí pudimos ver que Dios había hecho un pacto con Noé y su familia. ¿Y cuál había sido ese pacto? Que él nunca más iba a destruir la tierra con un diluvio. Entonces, si Dios había dado su palabra, si Dios había hecho un pacto con Noé y su familia, ¿por qué ellos iban a tener eso en mente de que podía haber otro diluvio y que esta torre hecha con ese material iba a hacer que no pudiera filtrar el agua y que pudieran permanecer siempre en ella? Entonces, esas son dos cosas muy importantes que estamos notando en este pasaje bíblico. Esta forma de pensar que tenían acá estas personas, lo que deja claro es que ellos no querían dispersarse, querían estar juntas y unidas, pero sin depender de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios había dado una instrucción y ellos la estaban desobedeciendo, ¿qué quiere decir? Que no les importaba la voluntad de Dios. Ellos estaban en plena desobediencia a la instrucción de Dios. Y esto específicamente nos lleva a lo que es el corazón de este mensaje. Como vimos en el versículo número 4, ellos dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Ellos no dijeron en ningún momento, hagamos esta torre grande y hermosa que llegue lo más alto que podamos y para darle la honra a Dios. ¿En qué parte de lo que leímos dice que ellos querían darle honra a Dios? ¿Recuerdan cuando Noé bajó del arca? Lo primerito que hizo fue
darle ofrenda al Señor, ofrenda quemada al Señor, en gratitud, en adoración a Dios. Pero esta gente estaban planeando hacer una enorme edificación, pero en ningún momento su intención era darle honra a Dios, más bien era ellos mismos. Para que nos demos un nombre, dijeron ellos mismos. Y decían, hagámonos. Entonces, ¿qué podemos notar aquí? Que cuando ellos dicen, hagámonos un nombre, no están ni pensando en la voluntad de Dios, no están pensando honrar a Dios, ni siquiera se detienen a preguntarle a Dios. Entonces aquí estamos viendo el orgullo que brota de estas personas. Este era un símbolo de orgullo y de autosuficiencia, de pensar, no vamos a depender de Dios, nosotros podemos hacerlo lo que querramos. Y querían llegar al cielo por sus propios medios. Entonces con esto podemos pasar al versículo número 7, cuando dice que Dios bajó para ver la ciudad que estaban edificando estos hombres. Y dice el Señor, he aquí el pueblo es uno, todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces aquí podemos ver que Dios no confundió las lenguas porque tenían unidad, porque ellos estaban trabajando en unidad, sino porque estaba basada en el orgullo y no en Él. En ningún momento le habían pensado dar la honra a Dios. Esto nos deja un mensaje muy importante. La unidad sin Dios puede parecer algo muy fuerte, pero al fin y al cabo va a terminar fracturándose. Ahora, estimada amiga, quiero invitarte a que nos hagamos unas pequeñas preguntas de reflexión basada en este estudio que acabamos de tener. Te invito a que te preguntes, número 1, ¿estoy construyendo algo solo para hacerme un nombre, así como lo hicieron estas personas? Número 2, ¿estoy avanzando pero dejando a Dios afuera? Y número 3, ¿busco seguridad en mis planes y no en la voluntad de Dios? Como podemos ver, estas personas querían controlar su futuro, querían tener la certeza de que no iban a ser esparcidos, porque en caso de ser esparcidos iban a tener un punto de referencia a donde regresar, a esa torre grande que iban a crear. Y muchas veces eso es lo que a nosotros nos sucede. Como seres humanos queremos controlar nuestro futuro y queremos evitar la incertidumbre del futuro. Pero muchas veces queremos hacerlo sin tomar en cuenta a Dios, y eso es el problema. Gracias a Dios, Él puede ver más allá. Él puede ver las intenciones de nuestros corazones. Y muchas veces cuando cometemos ese tipo de desobediencias a Dios, el Señor actúa, y es cuando Él permite confusión en nuestra vida, es cuando Él permite que hayan cierres de etapas, cuando Él permite cambios inesperados en nuestra vida. Y esto no es con el objetivo de castigarnos. Él es como un padre amoroso que tiene que hacer algo para como volvernos a encauzar, redireccionarnos hacia los caminos que Él ha preparado de antemano para nosotras. El ejemplo de la Torre de Babel nos recuerda algo muy importante. Cuando Dios no es el centro, lo que construimos no permanece. Así como en la familia, si Dios no es el centro de tu hogar, pueden haber fracturas en esas relaciones. Tenemos que poner en el centro de todas nuestras
actividades, de todas nuestras prioridades a Dios. Debería de ser el centro de nuestra familia, debería de ser el centro de nuestro trabajo, debería de ser el centro de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de todo. Cuando dejamos que Dios sea el que guíe nuestros pasos, Él nos puede redirigir. Y aunque muchas veces no entendamos el porqué de las cosas, el porqué de los cambios inesperados, el porqué de los cierres de puerta, al final nos damos cuenta que su plan es mucho mejor que el de nosotros. Estimada amiga, si este mensaje ha hablado a tu corazón, te invito a que hoy hables con Dios y le preguntes con sinceridad y con humildad, le hables, le presentes al Señor y le pidas que te muestres si lo que estás construyendo está basado en Él, si lo que estás construyendo tiene como centro a Él mismo. Gracias por acompañarme en este estudio bíblico. Te invito a que el día de mañana continuemos con otro capítulo de este plan de lecturas bíblicas de un año. Y también que si este mensaje ha tocado, ha resonado contigo, te invito a que se lo compartas a alguna amiga que consideres que lo puede estar necesitando y podría serle de utilidad en su crecimiento espiritual. Hasta la próxima.